Hoy es martes y hoy toca nuestra sección Un Rincón para Sentir con Azu, con nuestra coach que está aquí con nosotros. Azu, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos encanta esta sección que es todos los martes, un rinconcito para nosotros mismos, para reflexionar, para subirnos también la autoestima, ¿verdad, Azucena? Y hoy, porque ponemos el correo de todos los martes, ¿verdad?, para que nos hagan preguntas la gente. Hoy vas a dar unas pautas, la pregunta ha sido así, ¿no? Unas pautas para que una relación familiar tóxica no me amargue la vida. Esto es un rincón para sentir. ¿Cómo mejoramos nuestra convivencia familiar, no, Azu? Parece algo sencillo y a la vez complicado, ¿no? Parece que las peores batallas se libran en casa y muchas veces ocurre así. Es cierto que todavía queda mucho tiempo para las Navidades, pero siempre son situaciones familiares las que hacen que muchas veces nos descentremos y que pues haya tenido sentido que en esta ocasión, a través del correo electrónico de coaching@bu.es, nos haya llegado esta sugerencia a raíz de una reunión familiar. Una persona me hablaba en este caso de su cuñado, ¿no? Pues cómo soportar al cuñado pesado, que parece que sabe de todo, que siempre me saca de quicio y que ya nos coloca en la situación de estar a la defensiva cuando sabemos que nos vamos a encontrar en un entorno familiar o de amigos con esa persona en concreto. Esto puede ser con el cuñado, pero bueno, puede ser con la suegra, con el hermano, con el primo, con cualquier persona. ¿Qué pautas? Dicen que la confianza da asco, ¿no? Pues precisamente esta confianza es la que suele alimentar las fuentes de conflicto, de que pues ya sabes cómo soy, pues no, vamos a tener en cuenta qué es lo que podemos hacer para manejar y gestionar esas situaciones, para gestionar nuestras emociones en esa situación y no perder la calma, porque es sencillo decir me sacan de quicio, es sencillo echar balones fuera, pero nuestra responsabilidad está en nuestras emociones, en qué hacemos con esos impactos que nos llegan. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, como pauta principal, cuando vamos a tener una reunión previsiblemente conflictiva, lo primero es identificar quiénes son esas fuentes de conflicto, es decir, identificar qué familiar tiene esa habilidad o con qué familiar siento ahí esa incomodidad previa incluso a la conversación que ya me coloca en esa posición de defensa. Una vez que tenemos identificada a esa persona, identificar también previamente a esa reunión qué tipo de comentarios, situaciones, temas son los que son fuente de conflicto. Pues cuando habla de fútbol me pone los nervios, o cuando habla de política no sé el qué, o cuando se mete con la forma de educar a mis hijos, Entonces, siempre, como todo en la vida y como comentamos en Hugo Empleo también a la hora de preparar un proceso de selección, preparación, preparación, preparación. Cuanto antes y con unas emociones calmadas seas capaz de procesar la información y de prepararte para lo que viene, con más tranquilidad y con más agilidad mental serás capaz de gestionar en ese momento lo que vaya llegando. O sea, estás diciendo evitar ese tipo de conversaciones. No evitarlas. No, porque si sale por la otra persona, claro. Preverlas. Entonces, sé que la fuente de conflicto es... Hoy va, imagínate, la típica madre polluelo que se mete en la forma de vestir los nietos o tal. Ay, esa falda la has puesto tal. Si sabes que se va a meter con esa falda en concreto o con algo concretito, pues primero prever. Vale, sé que por aquí pueden ir los tiros. Si sale esta conversación, ¿yo qué voy a hacer? Desde un rato antes o desde unos días antes decir, bueno, pues si me dice esto de la falda, puedo contestar esto otro, puedo contestar esto otro, prepárate una bandeja, una lluvia de ideas de qué puedo contestar. Y si ocurre esto, ¿qué digo? Y si ocurre esto, ¿qué digo? Y si ocurre esto, ¿qué digo? Al principio puede parecer demasiado artificial, pero todo esto lo que hace es practicar esa agilidad mental, esa actitud positiva de la que hablábamos el primer día, esa gimnasia. Agiliza la mente a tener un patrón de respuestas. Entonces, dentro de esas, en función de por dónde venga la historia, pues tú ya puedes más o menos manejar.
a más preparación, más seguridad, con lo cual tus emociones van a estar más calmadas porque confías más en ti y esa energía que emanas también es recibida por la persona conflictiva, entre comillas, con lo cual ese mecanismo de defensa no se dispara tan rápidamente en la otra persona. Esto es un juego entre dos personas, entre las emociones de dos personas. Si uno está a la defensiva, automáticamente el otro lo percibe y se pone en la misma posición, y esto no es una batalla. Entonces, hemos identificado a la persona, hemos identificado la situación y estamos preparando con anterioridad las posibles respuestas, con pros y contras, con lo cual ya tenemos más o menos ese margen de maniobra. El siguiente punto a tener en cuenta es desarrollar conscientemente nuestra empatía. Esta persona, ¿qué está ocurriendo en su vida o a su alrededor o en esta situación en concreto para que responda de esta determinada manera? Las respuestas negativas siempre tienen una razón, una causa o múltiples circunstancias que hacen que hoy esté pues más alterada. Pues ya sé que cuando viene fulanito mi madre se pone de esta tesitura, o ya sé que el hecho de organizar la comida o que no haya venido fulanito ya la pone en una posición tal. Entonces no se trata simplemente no se trata en ningún caso de adaptarnos a como yo ya sé que ella actúa así, entonces modifico mi conducta porque dejo de ser yo para ser lo que el otro creo que espera que yo sea. Y nunca fluye porque no das la oportunidad al otro de saber que realmente eso no te gusta o no estás cómodo. Entonces, desde la empatía, ¿qué es lo que nos va a permitir? Comprender, bajar nuestro nivel de ansiedad y de autodefensa y en todo caso aceptar, esta persona es así, pero eso no quiere decir que yo tenga que cambiar mi actitud por esta persona. Yo sé quién soy, qué es lo que quiero y lo que hago o no hago en función de cuáles son mis objetivos. Y mi objetivo evidentemente no es alimentar el fuego que pueda llegar a un conflicto o que pueda llegar a que yo esté más tensa. Cada uno es responsable de sus emociones, con lo cual yo gestiono las mías, pero esa rabia que entiendo que tú tienes, no quiero que me salpique a mí. Tú eres libre de sentir esa rabia, pero esa rabia no voy a dejar que me afecte. Esto tiene relación con el siguiente punto, es ¿qué hacer con los reproches? Cuando a veces hay tanta confianza que lanzo el reproche y ahí te cae. Pasarlo primero por el tamiz personal, es decir, imagínate que una persona, un familiar te dice, es que eres una envidiosa, el impacto está lanzado, pero de ti decide si pasa tu capa personal o si se queda ahí y no le das importancia. ¿Para ello qué? Volvemos otra vez. Esto es muy difícil llevarlo a cabo en el momento en el que ocurre, pero si haces la reflexión posterior cuando te has comido un impacto o si previa a la situación prevés que esto puede ocurrir, tienes muchas posibilidades de llegar a cogerle el puntillo, por decirlo de alguna manera, y el entrenamiento va a hacer que en la siguiente situación sea más sencillo gestionarlo. Es como cuando... Lo que pasa, Azuz, que te tienes que comer todas las semanas frases y reproches. Llega un momento, ya verás, en el que si tú cambias un poco tu energía, que lo comentaremos ahora, también cambia la energía del otro. Y a veces... Le cambias el chip, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, por un lado, en cuanto a los reproches, ¿qué hago? Me han llamado envidiosa. Entonces, automáticamente conecto dentro de mi baúl de recuerdos, dentro de todo mi aprendizaje o de todas mis vivencias, qué hechos han ocurrido en mi vida o qué vivencias he tenido que refuercen o eliminen o descarten el hecho de que yo soy envidiosa. Jolín, especialmente con esta persona. Pues a lo mejor es verdad que cuando me dijo que se iba de vacaciones yo me quedé así porque yo me quería haber ido, tal. Y entonces te haces tu nota mental. Para la siguiente ocasión voy a tratar de modular mi envidia con respecto a esta persona, me lo voy a trabajar o simplemente lo acepto dentro de mí, no me da la gana de cambiarlo y ya está, pero ese impacto ya queda ahí, ya lo has creído porque tal. Si ves, no te he dado ningún motivo para pensar, para que me llames envidiosa y entiendo que a lo mejor esto puede responder a que tienes un mal día por esto, por esto, por esto, por esto. No depende de ti que ese impacto venga, pero sí depende de ti el que esa emoción entre dentro de tu personalidad y te lo llegues a creer. No se trata de convertirnos en punching ball. Mejillas tenemos 2, no tenemos 500 para poner otra vez la mejilla. Entonces ya desarrollaremos pautas para si la siguiente vez veo que me va a llamar esto, ¿qué le puedo contestar? Siempre buscando ser asertivo, ni agresivo, pues y tú más, por ejemplo, ni pasivo de tienes derecho porque eres tú y ya sé cómo eres tú a que me lances todo lo que quieras. No. Y en último lugar, ya como colofón, lo que justo comentábamos antes, para cambiar la energía de otra persona, cambia tu actitud. Con lo cual, si prevés que en una determinada situación una persona te va a saltar o va a ser, entre comillas, agresiva verbalmente o que va a estar un poco hacia la defensa, cambias tu energía según llegas. Es muy, muy divertido experimentarlo. Entonces, haz balance
porque al fin y al cabo algo positivo tiene esa persona, y generalmente cuando estamos a la defensiva lo único que vemos es lo que no nos gusta. Lo hemos hablado también en otras ocasiones. Presto atención consciente a aquellas cosas de ti que sí me gustan, desde qué esfuerzo has tenido en poner tu casa para que vengamos todos a comer, a qué bien te has pintado la raya del ojo, o cómo me gusta lo bien que le has dicho a mi niña que se siente a comer, por ejemplo. Entonces, cuando tú de principio, de forma sincera y auténtica, no se trata de que sea maquillaje, porque esto salta a la legua y no funciona, no sirve de nada, pero eres capaz de cambiar la energía de la otra persona desde tu propia forma de emitir esa energía, las defensas bajan y pasas a ser amigable, con lo cual es muy fácil prevenir el posible conflicto. Bueno, pautas, ¿no?, que podemos ir tomando ya, ¿no?, de cara a esas Navidades, ¿no?, donde, bueno, pues muchas familias se reúnen. También es cierto que a lo mejor las que nos has dado son familiares que vemos más continuamente, porque suele pasar, ¿no?, que en las reuniones, ¿no?, de navideñas hay gente o familiares que les ves, pues, a lo mejor 5 veces al año, ¿no? Sí. Y es cuando a veces surgen luego, después de lo que se va alargando, ya lo conocemos todos, las cenas, esas tiranteces. Pero partimos de la base de que jugamos con ventaja. Si solamente pasa 4 o 5 veces al año, tienes todo el resto del tiempo para prepararte para esas situaciones. Lo complicado es reaccionar en el momento que se da la situación. Ahí tienes que tener tu archivo y tu tarea bien hecha para que en ese momento seas capaz de reaccionar positivamente, porque lo importante no es capear en ese momento lo que ocurre. Lo importante es que durante todo el tiempo se baje tu nivel de ansiedad y no te preocupe o no te agobie, o no hables de las Navidades como hablamos siempre, las puñeteras Navidades que nos tenemos que juntar y que tengo que soportar a este hombre o a esta mujer o tal. Entonces, importante, si esto nos pasa en la familia, este tipo de personalidades tóxicas o de comportamientos, mejor dicho, comportamientos tóxicos, las personas no son las conductas, comportamientos tóxicos les tenemos día a día, compañeros de trabajo, las personas con las que nos relacionamos, la señora que nos vende el pan o el cajero del supermercado o quien nos atiende en cualquier tipo de servicio. Si tú ya ves que hay cierto conflicto, siempre he aprendido que se puede más lamiendo que mordiendo, pero desde la autenticidad. Si yo me pongo en tu lugar y entiendo que puedes tener un mal día por el motivo que sea, o porque tal, porque cual, porque no sé qué, y tú emanas positivamente una actitud hacia esa persona basado en el respeto y en la valorización, es muy sencillo que las defensas bajen y que a ti te tratan de forma diferente. Sabrás que estás haciendo un buen trabajo cuando en alguna ocasión te dirán: ¿y por qué a ti te trata fulanito fenomenal y a mí no? Una de las cosas que me gusta hacer, yo soy tremendamente despistada, y cuando hay alguna cara que sí que conozco, alguna vez que dices, no sé si no me ha saludado porque no quiere o porque no me ha visto. Y en mi caso, o sea, cuando detecto que alguien creo que me ha negado el saludo tal cual, yo directamente saludo siempre. Hola, ¿qué tal? Y entonces en el momento, pero desde la verdad, no estoy haciendo el teatro para que te chinches que te estoy saludando, sino realmente te estoy ofreciendo mi alfombra roja de bienvenido a mí. Entonces, desde la autenticidad, desde tu actitud positiva, porque de mí no depende que tú te comportes de una determinada manera conmigo, pero de mí depende ser quien soy y demostrarme a mí misma que soy capaz de ser cada día mejor. Y para mí este es un criterio personal. En muchas ocasiones, ¿no? Azu, otro tema que seguramente que hablemos, ¿no?, pues que a lo mejor no, seguramente que les ha ocurrido que se crucen, ¿no?, con alguien, no le saluda y ya tajantemente dices, no vuelvo a saludar a esta persona. Y muchas veces es simplemente no me he dado cuenta o estoy pensando en otra cosa. No demos por hecho nada. Es otra de las cosas importantes. Nunca demos por hecho nada. Preguntemos en caso de duda, o busquemos, si no procede el preguntar en ese momento, busquemos motivos reales, basado en hechos reales, motivos para descartar esa hipótesis o afianzarla. Y ya por último, Azu, que nosotros realicemos este tipo de comportamientos, ¿qué va a suponer? ¿Va a tener algún beneficio para, por ejemplo, para nosotros mismos? El sentido final que tiene todo esto y todas las pautas que estamos hablando desde nuestro rincón es, independientemente de qué ocurra a nuestro alrededor, nosotros llevamos nuestra propia vida, llevamos el timón de nuestra vida, con lo cual
independientemente de cómo esté nuestro alrededor, de cómo esté nuestro entorno, de quién nos gobierne, de quién sea mi jefe, lo que hemos hablado otras veces, de quién sea mi cuñado, mi prima, mi madre, etcétera, etcétera. Yo sé quién soy y es mi responsabilidad mantener mi estabilidad emocional y mi salud emocional. La responsabilidad de mi vida la tengo yo y eso lo que da es mucha seguridad a la hora de enfrentarse a las dificultades de la vida y sobre todo queda así como muy bonito, pero en mis propias carnes lo que yo siento es una libertad absoluta. No dependo de las circunstancias, sino que asumo la responsabilidad de mi vida y con valentía observo lo que no me gusta, lo cambio y lo implemento. Bueno, pues pautas que espero que les sirvan por si tienen tiranteces, ¿no?, en esas relaciones familiares, que seguramente que tengamos muchos programas también para hablar de ellos. Azu, muchísimas gracias. Vamos a poner, eso sí, tu correo, coaching@ubu.es, por si quieren mandar alguna pregunta, ¿verdad?, para mejorar nuestra autoestima, pues aquí se la vamos a resolver el próximo martes. Gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias a vosotros, hasta el martes.